Muy buenas noches, estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa donde vamos analizando la historia desde la perspectiva cristiana y la historia, pues, de la historia del cristianismo. Mi nombre es Helber Conde, este es un programa de la Iglesia Bautista El Redentor de Bogotá, Colombia. Y estamos con el académico Joel Sarman, que está siendo o es candidato a doctor del seminario de Westminster. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Entonces habíamos quedado hablando de un filósofo, ¿no? De Justino Mártir, el filósofo cristiano, y donde vimos un poco su contexto, hablamos de las diferentes situaciones filosóficas que se estaban presentando en el contexto de Justino. Y entrábamos pues a analizarlo, después de analizar un poco el contexto filosófico, entrábamos a analizarlo un poco a él, ¿verdad, hermano Joel? Sí, entonces ahí quedamos. Habíamos hablado de varias de las filosofías que manejaban en ese tiempo y estamos listos para hablar un poco más de la vida de Justino. Listo, Joel, entonces sigamos adelante. Muy bien. Entonces, ¿cómo al fin se convierte Justino? Sí, habíamos hablado que él visitó varias posibilidades filosóficas y las rechazó o lo rechazaron a él. Al fin se quedó con los de la filosofía platónica por un ratito. Entonces esto ocurrió y él nos habla acerca de esto en su diálogo con Trifón, porque en ese diálogo pues le piden saber pues por qué es un cristiano y es parte de su conversión. Y entonces él dice que un día estaba en la playa y él usaba la playa para pensar, porque en ese tiempo nadie iba a la playa, eran lugares desiertos. Entonces él se la pasó ahí en la playa pensando como un filósofo y se encontró a un viejito y ambos se sorprenden que están ahí porque ambos fueron a buscar soledad. Se encuentran el uno al otro y empiezan a hablar después de un rato y hablan acerca de la filosofía. Porque le dice Justino, pues yo soy un filósofo y estoy aquí haciendo lo que hacen los filósofos. Y el viejito le dice a Justino que los filósofos no tienen la verdad. Y se lo demuestra a Justino en una forma que le llama mucho la atención a Justino. Los platonistas, Platón enseñaba la reencarnación, la transmigración del alma. Entonces ellos creían que si uno pues se conducía en una forma de vida, no tenía que regresar a esta vida, pero si se conducía en una forma mala, pues le tocaba algo peor. Y para ellos, pues si uno era un hombre y no se portaba bien en la vida, puede que regrese como una mujer. Y si hace cosas peores, puede que regrese como un animal. Un debido castigo, tendrían toda la razón mandarme de regreso como un perro. Y le dice el viejito, pero ¿cuál es el punto de ese castigo si un perro no tiene razón y no se puede dar cuenta y por consecuencia no puede mejorarse? Y eso no lo pudo responder Justino, según nos dice en su diálogo. Y entonces ahí empiezo a leer un poco de lo que dice Justino a consecuencia. Entonces volví a replicar, dice Justino, ¿a quién vamos a tomar por maestro? ¿De dónde podemos sacar provecho? Si ni en estos, como en Platón o Pitágoras, se halla la verdad. Existieron hace mucho tiempo, me contestó el viejo, unos hombres más antiguos que todos estos tenidos por filósofos, hombres bienaventurados, justos y amigos de Dios, que hablaron por inspiración divina y divinamente inspirados predijeron el porvenir, lo que justamente se está cumpliendo ahora. Son los llamados profetas. Estos son los que vieron y anunciaron la verdad a los hombres sin temer ni adular a nadie, sin dejarse vencer de la vanagloria, sino que ellos, que llenos del Espíritu Santo, solo dijeron lo que vieron y oyeron. Sus escritos se conservan todavía, y quien los lea y les preste fe puede sacar el más grande provecho en las cuestiones de los principios y el fin de las cosas, en general, sobre aquello que un filósofo debe saber.
Y entonces ahí estamos, voy a pausar, ahí estamos diciendo que para eso es la Biblia. Es lo que le está diciendo el viejito a Justino, pero es lo que cree Justino, que para eso es la Biblia, para ver los principios y el fin de las cosas y en general aquello que un filósofo debe saber. Entonces sigue diciendo el viejito a Justino, no compusieron jamás sus discursos por demostración, ya que fueron testigos fidedignos de la verdad por encima de toda demostración. Por lo demás, los sucesos pasados y actuales nos obligan a adherirnos a sus palabras, también por los milagros que hacían en justo creerles, pues por ellos glorificaban a Dios, Hacedor y Padre del universo, y anunciaban a Cristo, Hijo suyo, que de él procede. En cambio, los falsos profetas, llenos del espíritu embustero e impuro, no hicieron ni hacen caso, sino que se atreven a realizar ciertos prodigios para espantar a los hombres y glorificar a los espíritus del error y los demonios. Ahí hablando de los milagros. Ante todo, sigue el viejito, por tu parte, ruega para que se te abran las puertas de la luz, porque estas cosas no son fáciles de ver y comprender por todos, sino a quien Dios y su Cristo concede comprenderlas. Hablando de la iluminación. Esto dijo el viejito y muchas otras cosas que no tengo por qué referir ahora, dice Justino. Se marchó. Y después de exhortarme a seguir sus consejos, no le volví a ver jamás. Sin embargo, inmediatamente sentí que se encendía un fuego en mi alma y se apoderaba de mí el amor a los profetas y aquellos hombres que son amigos de Cristo. Y reflexionando sobre los razonamientos del anciano, hallé que esta sola es la filosofía segura y provechosa. De este modo, y por estos motivos, yo soy filósofo. Y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran las doctrinas del Salvador. Pues hay en ellas un no sé qué de temible y son capaces de conmover a los que se apartan del recto camino. A la vez que para quienes las meditan se convierten en dulcísimo descanso. Ahora bien, si tú también, ahora está hablando Justino a su compañero Trifón, si tú también te preocupas algo de ti mismo y aspiras a tu salvación, y tienes confianza en Dios como a hombre que no es ajeno a estas cosas, te es posible alcanzar la felicidad conociendo a Cristo e iniciándote en sus misterios. Entonces así él explica cómo se convirtió. Le habló este viejito, le comentó los profetas, los amigos de Dios. Él también conoció los amigos de Cristo, que son los apóstoles, y en las Sagradas Escrituras encontró lo que él describe como la mejor filosofía, porque lo lleva a uno a alcanzar la felicidad y el conocimiento de Dios. Es un parecer, sí. Es muy parecido a la filosofía de Agustín de Hipona. De pronto no sé si tiene, si mal no recuerdo, porque lo leí hace mucho tiempo, algo similar. Con otras palabras se da en las confesiones, acerca de cómo, digamos, fue iluminado y pudo comprender a Agustín estas doctrinas. Es interesante que digamos, como él relaciona la parte de como la mejor filosofía, ¿no? Y cómo se le iluminó el entendimiento para comprender estos parámetros que son verdad, que es el Espíritu Santo y todas estas cosas. Ahora, este desarrollo del pensamiento religioso y cómo este pensamiento religioso lo regula con el pensamiento filosófico, pues es interesante y digamos, ¿será que tiene alguna oposición verlo de esa forma? ¿O usted qué cree, Joel, en esa parte? Es decir, ¿cómo se relaciona lo que Justino dice de que está hablando de conceptos religiosos, pero también habla que eso es la mayor filosofía? O sea, ¿está bien relacionarlo de esa manera? Depende de lo que es la concepción de la persona que está hablando de la filosofía. Y en el caso de Justino, él cree que la filosofía es una forma de vivir, o sea, no es simplemente unos conceptos, unos pensamientos, es una forma de vivir que busca la verdad y tiene como fin
conocer a Dios. Y él encuentra estas cosas en la revelación de la Biblia. No sé si debemos decir que nuestra religión es una filosofía en el sentido común de la filosofía, pero él está tomando la religión cristiana con este concepto grecorromano de lo que es ser un filósofo, y eso requiere la dedicación y la disciplina de toda una vida, y es lo que él bien entiende de lo que es ser cristiano. También involucra, como dices, el elemento sobrenatural, o sea que nadie se va a convertir si Dios no opera sobre esa persona para darle fe y entendimiento de estas cosas. Aunque es conceptos bíblicos, obviamente, se pone como un planteamiento filosófico. Por ejemplo, cuando San Agustín habla de la fe y la razón, San Agustín plantea que pueden ir de la mano en algún sentido, ¿verdad? Que no se puede dejar una cosa separada de la otra, sino que pueden ir de la mano. Pero, al contrario de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino le da en un sentido un primer lugar a la razón, San Agustín creo que le da un primer lugar a la fe. Es decir, si hay algo que definitivamente no se puede llegar o no se puede entender, podemos ir de la mano, razón y fe. Pueden ir unidas, pero si hay algo que no se puede entender, definitivamente tiene más relevancia la fe. En Tomás creo que tiene un poco más de relevancia la razón, que esa es la particularidad o una de las diferencias que tienen estos dos filósofos. Entonces, desde ese punto de vista, San Agustín también plantea pues la iluminación del entendimiento. La iluminación del entendimiento es poder conocer lo que es realmente verdad. Por eso es que se relaciona tanto con Platón, ¿verdad? Que Platón habla de una idea, de un mundo ideal, de un concepto de verdad, de claridad, de comprensión del entendimiento por medio de la filosofía. Y San Agustín dice, sí se puede llegar a un pensamiento más claro, pero para eso se necesita, para Platón se necesita pues la filosofía, y para San Agustín se necesita la iluminación. Entonces, volviendo aquí a Justino, en un sentido Justino parece que está hablando cosas muy parecidas en relación a que ahora sí puede ver lo que es correcto. Porque él hace, en lo que usted acaba de leer, una comparación, cuando le habla al viejito, en relación a los milagros. Entonces está hablando de los milagros y está hablando de estas actividades de milagrería y todo eso, y dice como que eso no es lo correcto, sino lo correcto es esta realidad. O sea, sí hay ciertas cosas, pero esas cosas no son la verdad. La verdad es esta, pero dice entonces que sintió algo en su cuerpo y como que pudo ponerle sentido, pudo entenderlo de una mejor manera y pudo encontrarle amor a esta verdad. ¿Por qué? Porque fue iluminado. Entonces, para llegar al conocimiento se necesita la iluminación. ¿Qué opinas, Joel? ¿Más o menos? Son muchos lugares a los que nos acabas de llevar. Muy enredado. No sé si puedo comentarlo. No estoy seguro. O sea, para entender, para ser salvo, para que un ser humano acepte las cosas de Dios, necesita una obra del Espíritu Santo. Pero para conocer el mundo en general, no creo que eso es necesario, ¿sí? Yo estoy del lado de Aquino, creo, en cuanto yo lo entiendo, pero no lo entiendo como tú dices, que él eleva la razón sobre la fe, sino que creo que las tiene en una tensión correcta, pero quizás ahí no entiendo lo que estás diciendo o estamos en desacuerdo acerca de eso, no sé. De pronto sí estamos en desacuerdo, de pronto un poquito en lo de Tomás de Aquino, porque yo siempre he visto a Aquino como que eleva la razón sobre la fe. Ahora, y es algo que yo me pregunto en relación a Agustín. Lo que usted dice es muy cierto, joder, me parece bien interesante. Es decir,
todo se conoce, el conocimiento en general. En Agustín pareciera que Dios es la fuente de todo conocimiento, ¿verdad? Pareciera que en San Agustín se da de esa manera. Como que Dios es la fuente de todo conocimiento y se necesita o sea, desde el punto de vista epistemológico, el conocer viene por la iluminación. Cuando hablo de conocer es todo. Yo no estoy de acuerdo con eso, estoy muy en desacuerdo con eso, pero no creo que eso es lo que dice Agustín, pero quizás yo no lo entiendo. Tengo que de pronto, hacer más sí, estudios, o de pronto así es como de pronto los libros de filosofía en un sentido manejan su filosofía epistemológica, ¿no? Pero no es tanto así como San Agustín lo quería mostrar tal vez, ¿no? Pero aquí vemos en Justino un filósofo que habla de términos epistemológicos en relación a la iluminación y el conocimiento y cómo puede entender las cosas, claro, con lo sobrenatural que es la ayuda del Espíritu Santo, que es aquí lo que es bien interesante, ¿verdad? Pues a mí lo interesante aquí es que él está mirando a la Biblia, está mirando al cristianismo como filosofía, y nadie lo había hecho antes, ¿sí? No, que yo sepa, esto es algo nuevo, esto es un pensar que surge con Justino y mira en una forma, pues fuera de lo común a la Biblia, a las Escrituras, y él las ve como las fuentes de todo lo que debe entender el filósofo de ética, metafísica y cosmología, que a mí me parece un poco loco, pero es la forma en que lo toma él. Sí. Y es muy particular, de verdad que es muy particular. Y como hablábamos hace 15 días, hace 8 días, nadie había visto, como usted nos acaba de decir, de esa forma la Biblia y más aún la religión cristiana. Y cómo él empieza a reflexionarla y cómo, digamos, es la forma en que él ve el mundo donde está y cómo desde el punto de vista filosófico el mundo que está, de alguna manera lo quiere entender, pero a la luz de la Biblia, ¿verdad? Todas estas situaciones grecorromanas filosóficas quiere entenderlas, pero es como a la luz de la Biblia, podríamos decirlo. No estoy seguro qué es lo que está haciendo. Él lo que está haciendo está tomando la Biblia en términos grecorromanos. Sí, eso es lo distinto, eso es lo que sale, o sea, los apóstoles no estaban haciendo eso, la iglesia estaba dentro de un contexto judío, tomaban las escrituras en una forma distinta. Él está usando las mismas palabras, pero él está queriendo decir cosas que son greco-romanas en vez de cosas que son del contexto más judío del cristianismo. Es a lo que me dirijo con lo que estoy diciendo. Ok. Entonces él tiene estos 3 escritos, las 2 apologías y tiene el diálogo. ¿Y a quién dirige sus escritos entonces? Las apologías las dirige al emperador. Eso no quiere decir que jamás leyó sus apologías el emperador Antonino Pío, que fue el que vivió en el tiempo que se escribieron. Pero sí las dirige a un público en esos días y dirige al público una defensa de los cristianos que están siendo oprimidos por la política del gobierno, por lo que habíamos visto hace mucho tiempo cuando miramos lo que escribió el emperador Trajano, que dijo que era una secta ilegal, pero había una tolerancia informal. Entonces, pues como eran ilegales, les podían perseguir en cualquier momento. Lo que quiere decir Justino es: esto no tiene razón de ser, esto no tiene sentido. Nosotros no somos personas que rompemos la ley, que estamos quebrantando la ley romana, la estamos guardamos el orden público, somos respetuosos, oramos por el emperador, entonces no tienen razón por qué perseguirnos. Esa es su apología. Lo que dice en particular, si puedo explicar un poco del contenido de la primera apología, es que él expone
como un filósofo expondría los principios bajo los cuales se deben llevar el gobierno y el cristianismo. Y él dice, estos son los principios que ustedes creen acerca del gobierno. Pues bajo estos principios que tenemos en común nosotros como cristianos y ustedes como gobernadores ilustrados que piensan filosóficamente sobre el gobierno, no hay por qué perseguirnos. Explica que los cristianos no buscan poder mundano, no están tratando de apoderarse del gobierno, no están tratando de tumbarlo, no están diciendo cosas en contra de sus leyes. Tienen una ética intachable en cuanto a la razón y las buenas leyes, y no tienen por qué entonces ser criminalizados, que es lo que está sucediendo. Arguye entonces que es un error del gobierno, un mal gobernar, perseguir al cristiano. Y eso es bastante poderoso, porque estos emperadores sí se conocían como emperadores ilustrados. Antonino Pío va a seguir de él, Marco Aurelio, son filósofos, tienen filósofos en sus cortes. Y entonces él les está diciendo poderosamente, es que el buen gobierno no debe perseguir al cristiano. Y explica también que el cristianismo es superior al paganismo. Se atreve a hacer eso. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque la filosofía pagana, la filosofía de Platón, la filosofía de Xenócrates, de otros, ellos habían criticado al paganismo, a la religión pagana. La filosofía pagana había criticado la religión pagana y había dicho, ellos dicen muchas mentiras acerca de los dioses, el hecho es que los dioses no deben ser así, deben portarse mejor, esa no es la forma de hacer la religión. Y Justino puede tomar esa tradición de filosofía crítica de la religión pagana y unirse a ella. Y él hasta dice que, ¿de dónde sacó estas cosas Platón? Ahí es cuando dice, él las aprendió de Moisés. De algún modo le llegó, y es por esta razón, este es su argumento. No es un buen argumento, pero este es su argumento. Él dice, los escritos de Moisés son más antiguos que los de Platón. Entonces, si vinieron antes, obviamente Platón tuvo que haber consultado esos para saber esas cosas, porque esas son las primeras. De lo primero viene lo segundo. Y es una creencia bastante común, se halla en otros lados. Justino no es el único que dice que Platón estuvo leyendo a Moisés. Lo dicen otros paganos de esa era, aunque no me parece muy posible. Concluye esta apología, la primera, explicando el bautismo, explicando la Santa Cena, las oraciones y el culto, porque no tienen un concepto claro los romanos del culto cristiano. Entonces él dice, esto es lo que hacemos, bautizamos a gente, hacemos la Santa Cena, no matamos a nadie, comemos pan, vino, es todo. Cómo hacemos las oraciones, cómo es el culto y cómo cuidan de la gente necesitada, que es un beneficio, que es un bien que ellos hacen para los necesitados. Y sí tenían una operación, sus diáconos cuidaban de los pobres, de la gente necesitada, de las viudas, y hacían eso en ese tiempo. Sí. Es bien particular, digamos, o mejor, me parece lógico lo que está diciendo Justino, en el sentido de que definitivamente el cristianismo no pretendía o no pretende tomar un gobierno político o hacer un golpe de Estado, y que tiene unos altos estándares éticos. Si tienen altos estándares éticos, entonces hacen un bien a una sociedad. Creo que aquí Justino está haciendo la lógica, ¿no? Está diciendo, ¿por qué un gobierno va a perseguir a los cristianos y los cristianos pues hacen bien? Eso es algo lógico, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, cuando él ataca al paganismo y sus equivocaciones y sus errores en comparación, digamos, con lo que está hablando o lo que él había hablado del cristianismo, ¿por dónde lo enfocaría? Es decir, ¿lo enfocaría por el lado ético? ¿Lo enfocaría por el lado político? ¿Por el lado filosófico? ¿Por qué lado sería como su ataque en relación al paganismo? Ataca a la religión pagana. Sí, que la religión pagana no es una religión superior a la religión cristiana.
Su argumento es que la religión cristiana es superior, y es superior a base de la razón. O sea, él puede hablar con el emperador y puede demostrarle, razonando, que el cristianismo simplemente es una religión más coherente, es mejor, tiene mejor teología o mejores creencias, más razonable, o sea, es más como una filosofía, porque así piensa de ella, del cristianismo Justino. Y tal vez sería, pienso yo, ¿no? Podríamos pensar que también como su práctica, la práctica, la filosofía pagana no era tan coherente, pues suponemos que su práctica tampoco, ¿no? Y eso también sería una forma de donde Justino podría mostrar cómo el cristianismo era más coherente, no solo en pensamiento filosófico, sino en práctica de vivencia, ¿no? Teniendo en cuenta pues todo lo que Joel nos enseñaba acerca de la persecución y de cómo se hacían estos ritos cuando iban a las casas a mirar si eran fieles al emperador, y cómo mucha gente lo hacía simplemente por el hecho de cumplir con un requisito, pero no había como una profundidad filosófica en estas normatividades. El cristiano podría morir, ¿no? Entonces era más congruente su pensamiento con su práctica. De pronto el paganismo no lo era tanto, o su práctica no era muy clara o determinada, ¿no? Pues era motivada por varias cosas, pero principalmente por la religión pagana, que era la religión del imperio. Y eso es lo que ataca, o sea, no tienen por qué tratarnos así simplemente porque no participamos en su religión, porque de hecho tenemos una religión superior y tiene más sentido, tiene más razón que el emperador no nos criminalice, sino que nos respete, nos dé el derecho de tener nuestras actividades. ¿Podemos ver, Joel, o será que no sé, tratando de contextualizar esto a nuestro tiempo, será que estamos avanzando al momento en que nuestra religión en un sentido se pueda criminalizar? Ahorita vemos todas estas cosas modernas, no sé. Sí, pues el mundo siempre pues anda en sus problemas. El historiador no debe estar prediciendo el futuro, porque eso no es lo que le toca hacer. Pueden ser situaciones preocupantes, pero no sé qué es lo que va a suceder, pero pues en cualquier situación vamos a poder ser cristianos fieles, porque eso es lo que requiere Dios de nosotros. Aunque se venga contra nosotros el gobierno, aunque gocemos de mucha prosperidad, y quizás la prosperidad a veces es peor para nosotros que la persecución, pero quién sabe lo que vaya a suceder. Siempre preserva su iglesia, como usted dice, ¿no? Que sí. Ese es el punto. Y eso nos da, digamos, cierta tranquilidad en un mundo tan alarmista como el que vivimos, ¿no? Que es indeterminada las cosas, las dinámicas, cómo se va moviendo el mundo. No sabemos qué nos puede esperar en el futuro, como prosperidad, como persecución. Pero lo que sí es cierto es que Dios preserva a los que son suyos. Y podemos ser fieles como cristianos, ¿no? Sí. Listo, Joel, sigamos entonces. Entonces, eso es lo que trata la primera apología. La segunda apología es más corta, y a veces la gente algunos pensadores creen que la segunda apología son los retazos que le cortó Justino a su primera apología porque le pareció como que tenía demasiado. ¿Quién sabe? La verdad, la segunda apología se distingue por ser más apasionada. Y esto quizás se debe a que 3 cristianos perdieron su vida en Roma. Quizás gente que Justino conocía personalmente. Pues si fueron cristianos, lo más probable es que sí los conoció, porque eran de la iglesia romana y ahí estaba él. Justino reclama esta injusticia en su segunda apología, y por eso quizás es más apasionada, porque acaba de ver, o sea, ya no es tanto teoría, aunque él sabe de la persecución en general, pero le acaba de
de ocurrir a algunas personas que él conoció. Pero realmente no hace más, o sea, no contribuye a otro punto que podamos decir, esto es lo otro que dice la segunda apología. Es parecida a la primera, más corta. Él también tiene, pues, en tercer lugar, su diálogo con Trifón. Trifón es un judío, que él se encuentra en Éfeso, y Trifón estaba escapándose de las guerras que estaban haciendo en esos años en Palestina. Entonces es por el año 132, cuando tuvieron grandes conflictos los romanos con los judíos y acabaron esencialmente con la nación judía en ese momento y los esparcieron. Este diálogo con Trifón nos da ejemplos de las objeciones judías al cristianismo. O sea, lo que ellos decían es que no puede ser. Conceptos, nos da pasajes, nos da hasta interpretaciones del Antiguo Testamento que manejaba Justino. Es ingenioso, en realidad, en algunos puntos, su demostración de cómo el cristianismo se puede ver en el Antiguo Testamento. Es mucho superior, obviamente, a lo que hace Marción. Marción, nos acordamos, es el que dijo que pues, el Antiguo Testamento fue escrito por un Dios malo y el Nuevo Testamento tenía elementos de un Dios bueno que corrompieron la mayoría de los apóstoles. No, eso no es lo que hace Justino. Tampoco hace lo que hizo Bernabé, que era un poco más, es mejor lo que hace Justino en cuanto al Antiguo Testamento. Demuestra en un momento, o sea, el hebreo Trifón le pregunta, es que ¿cómo ustedes pueden decir que hay un padre y hay un hijo si en el Antiguo Testamento dice que solo uno es Dios? Y él dice, afirmamos que solo uno es Dios, pero vemos que hasta en el Antiguo Testamento se puede mirar una pluralidad numérica en algunos pasajes que hablan de Dios, ¿sí? Y él le explica esos pasajes. Y es bastante interesante. No encontré una traducción al español para leer de eso, pero sí es interesante lo que él hace para demostrárselo. Esto no es la doctrina de la Trinidad, pero es un comienzo, se está moviendo, porque simplemente alguien tiene que hablar de estas cosas. Y están haciendo esa pregunta a los judíos. ¿Ustedes por qué hablan del Padre y por qué hablan del Hijo si el Antiguo, y dicen que son el Dios del Antiguo Testamento, si el Dios del Antiguo Testamento era solo uno? Entonces ahí maneja eso en extensos pasajes del Antiguo Testamento. De hecho incluye cita largos pasajes, Justino. Y él hace una interpretación centrada en Cristo. Termina exhortando a Trifón que deje las autoridades judías y entienda el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Le dice que ponga su fe en Cristo. Y él reconoce, esto es lo importante, que él reconoce, Justino reconoce que con la doctrina apostólica, el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz de los eventos del Nuevo Testamento. Entonces los judíos solían resistir eso, obviamente, y querían una interpretación más literal. Pero los cristianos, empezando con Justino y otros, se dieron cuenta es que tenemos que interpretar el Antiguo Testamento para que concuerde con los eventos del Nuevo Testamento. Cristo es la clave del Antiguo Testamento. Y así dijo él. Entonces, la última sección que tengo aquí sobre Justino es acerca de su evaluación. ¿Cómo lo evaluamos? Él murió, fue decapitado por el gobierno en los tiempos de Marco Aurelio. Entonces la cosa que contra la cual escribió, que no tenía sentido, pues le pasó. Fue mártir por su fe en Cristo y por eso obviamente se llama Justino mártir. Fue fiel hasta la muerte. Yo creo que debemos honrarle por eso. Él se llamó un filósofo porque entendió que su cristianismo era una forma de vida que requería entrega y pensamiento, que proveía la mayor ética. Para los romanos, él no era romano, pero vivía en Roma. Para los romanos la filosofía en general era para proveer ética. Y él creía eso del cristianismo, pero simplemente porque era la verdad
Y para él la verdad y argumentos sobre lo que es la verdad son muy importantes, y esto va a ser importante cuando consideremos los gnósticos. Sin embargo, Justino no fue el pensador más claro, no fue el mejor organizado que jamás hemos tenido, y la verdad es a veces tedioso leer sus apologéticas porque no siempre las organiza bien y es pesadito. Esto, sí. Justino en sus apologéticas, ¿qué fue lo que más defendió? El concepto de que bajo la razón, o sea, el pensamiento que manejaban estos romanos ilustres, desde el emperador hasta los pensadores y filósofos de su corte y la gente en Roma que pensaba, y los cristianos, o sea, el pensamiento, el razonamiento común de un ser humano. Digo, pensándolo claramente, ustedes no tienen razón de perseguirnos, no lo deben hacer y lo deben admitir. Si pensamos claramente, no hay razón. Yo les voy a explicar lo que es el cristianismo, yo les voy a explicar lo que ustedes mismos creen acerca del gobierno, lo que debe ser y por qué no nos deben perseguir. Eso es lo que buscan. ¿Cómo afectaría esa apologética al gobierno? Porque finalmente pues fue un mártir, es decir, poco afectó o afectó en parte, o simplemente no le pusieron cuidado dentro del pensamiento y dentro del imperio. No le pusieron en ese momento mucho cuidado. Sí, parece que respondieron a él algunos filósofos. Va a haber uno que se llama Celsus o Celsus, y Celsus o Celso, no sé cómo se dice en español, de pronto Celso, escribió una fuerte polémica que luego refutó Orígenes en un libro famoso que se llamó Contra Celso. Y este Celso parece que hizo lo que hizo porque leyó a Justino. Entonces sí provocó una reacción que luego dio más en los siglos venideros. En el tercer, el cuarto siglo, pues tuvo más efecto, influencia. Y hoy día, ¿cómo podemos ver a Justino? Es decir, hoy en día se estudia, es importante su pensamiento. ¿Qué aporta para el cristianismo de hoy? Pues obviamente sí se estudia. Lo que él aporta es un entendimiento de pues su situación, que era lo importante para ellos en ese tiempo. Él aporta este movimiento. O sea, yo pienso en términos de cómo entender la historia, cómo él pues tomó el concepto más un concepto más greco-romano del cristianismo y lo movió el cristianismo más hacia la cultura común en vez de estarse pues metida en la cultura judía dentro del Imperio Romano, porque pues habían acabado con Palestina los romanos y la cultura judía no podía apoyar, no podía mantener al cristianismo dentro de sí. Podemos decir que de alguna manera Justino, para pensarlo o como consecuencia de todo lo que Joel nos está enseñando, podríamos pensar que Justino nos hace ver que el cristianismo no se quedó, por decirlo de alguna manera, como una subcultura dentro del imperio, sino que pudo ir más allá de esto y pudo enfrentarse a la misma cultura con sus pensamientos, con argumentos, con lógica, con filosofía, y no se quedó con un discurso, por decirlo de alguna manera, religioso y apartado, sino que se metió dentro del pensamiento y con esa misma, con ese mismo lenguaje filosófico empezó a hacer su apologética. ¿Podría uno verlo de esa manera? Sí, pues le tocó. Él está viviendo en un momento cuando alguien lo tiene que hacer. Y él fue lo que lo hizo. El punto era que nadie lo había hecho, ¿no? Sí. ¿Verdad? Nadie lo había hecho. Y esto es una sorpresa y esto es algo que como cristianos pues nos hace ver y decir, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, está ofendiendo, está atacando
está haciendo una apologética con un lenguaje diferente, con filosofía, con pensamiento, con argumentación desde la academia, y por eso es que es un filósofo, pero está diciendo cosas bíblicas, es decir, no se está basando en otros filósofos o está haciendo siempre o está haciendo el cristianismo como una filosofía más, sino que está diciendo, como usted mismo nos explicaba, que es superior, que este es un pensamiento superior y dice esto es superior por esto, esto, y lo argumenta desde el pensamiento. Y para mí realmente, Joel, me parece pues muy acorde a nuestros tiempos. Es decir, que necesitamos un poco de eso. Porque a veces creo yo que dentro de la dialéctica cristiana en relación al mundo en que vivimos, a veces lo estamos confrontando sin mucha academia y más con pasión. Es decir, la Biblia dice esto y empezamos con ciertas discusiones, pero vemos a un hombre que se ve pues académico y argumentativo desde el punto de vista filosófico para que pues hasta se le responda, ¿no? Sí, sí, no estoy seguro si sigo todo eso, pero él sí se lanzó. Una de las cosas que le ayudó a lanzarse es que él no entendía bastante bien la filosofía, y por eso lo podían ignorar. Él realmente no conocía el nivel de su ignorancia, nunca profundizó, pero sí se confrontó e hizo polémica con los enemigos del cristianismo en Roma, y la iglesia quedó agradecida porque él debatió con sus enemigos. Él tenía el problema de que él creía que con nada más explicar, la gente entendería y apreciaría el cristianismo mejor, que era que la gente no sabía lo que hacían los cristianos, alguien tenía que explicarlo, él lo iba a explicar, pero sus explicaciones a veces son ligeras y a veces es difícil de creer, o sea, el razonamiento que él desarrolla, que alguien le crea así de fácil a él. Pero él sí representa algo nuevo en esto. También representa algo nuevo en que él no es un pastor, no es un diácono, no es que sabemos un presbítero, uno de estos famosos presbíteros, no tiene un lugar dentro del liderazgo reconocido de la iglesia, pero la apoya desde el margen, en la parte intelectual. Y él se llama un filósofo cristiano, quizás no entendiendo toda la filosofía, pero lanzándose. Él comienza algo que se tiene que hacer, como ya hemos dicho, enfrentar a la sociedad con razones, usar los logros de la tradición del pensamiento cuidadoso que él tiene, tomar herramientas intelectuales y ver cómo le sirven al cristianismo, y es lo que él hace. Él toma esas herramientas. Él dice, nosotros también podemos pensar. Y él, aunque no distingue entre la filosofía y la teología, sí reconoce que el cristianismo requiere pensamiento más avanzado, y lo comenzó a usar, usó la filosofía. Entonces hasta ahí llegamos con lo que tengo sobre Justino Mártir. ¿Otro comentario? ¿Más preguntas? Bueno, hoy no tenemos casi preguntas, pero sí, realmente me parece que fue de mucho provecho y nos hace ver, como hablábamos hace un momento, a Justino desde otro punto de vista, desde el cristianismo y su historia, en esa dinámica que a veces no conocemos, que necesitamos conocer realmente estos hombres que han aportado tanto a nuestra fe y esos intentos. Tal vez, como usted decía, Joel, en algún sentido no fue el más ordenado o tenía una perspectiva que tal vez no era, es decir, no necesariamente iba a suceder lo que él pensaba que iba a concluir lo que él estaba analizando y estudiando, pero lo que sí es cierto es que nos dio un paso a un buen razonamiento lógico, a un buen razonamiento filosófico, y verlo desde el cristianismo y cómo esto nos puede aportar aún hoy en día como creyentes, y creyentes que veamos las cosas desde ópticas diferentes, ¿no? Sí. Pero me pareció muy bien, Joel. Pues, Joel, vamos a terminar hoy. Hoy tuvimos problemas técnicos.
Hoy terminamos con Justino Mártir. El próximo lunes, los hermanos, a los oyentes que están allí, vamos a ver a Ireneo de Lyon y el gnosticismo, para seguir con todo esto que estamos analizando de la historia del cristianismo, que es tan interesante, ¿verdad, Joel? Claro que sí, Ireneo y el gnosticismo. Entonces, hermanos, terminamos acá, Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor de Bogotá, Colombia. Soy Helber Conde, acompañado con el profesor Joel Zarman, a quien agradecemos todos sus estudios, todas sus enseñanzas, porque creo que como pueblo de Dios necesitamos conocer nuestra historia y la estamos estudiando. También pueden escuchar, si de pronto los otros programas, los que venimos estudiando la historia del cristianismo, pueden escucharlo por el YouTube de la Iglesia Reformada del Redentor, o por la página web de la Iglesia Cristiana Gracia y Amor ORG. Pueden escucharnos, ahí están las series, están todo lo que hemos visto. Hemos hablado de John Owen, hemos hablado de lo que pasó después de los apóstoles, hemos hablado también acerca de los padres apostólicos, hemos hablado de la persecución y seguimos haciendo un análisis después de los apóstoles, de la historia del cristianismo, y estamos muy animados, escuchamos buenos comentarios y los animamos a seguir escuchándonos. Muchas gracias, Joel. Gracias por tenerme. Un saludo, estimados hermanos, y que el Señor les bendiga.